¿Cómo han estado consiervos y consiervas en el Señor? Luego de habernos perdido durante un tiempo en esta serie de escatología, en el presente vamos a continuar con la doctrina escrituraria de la tribulación. Es decir, vamos a tratar la tribulación. ¿Qué es la tribulación? La tribulación comprende los últimos 7 años antes de la venida de Cristo. Y estos últimos 7 años corresponden a la última semana, la semana 70 del profeta Daniel, cuyo comienzo será con el arrebatamiento de la iglesia. Luego sobrevendrán eventos catastróficos acá a la tierra. Y estos eventos que vemos en pantalla serán causados por el mismo ser humano que está destruyendo la naturaleza, o será causado por el diablo, o por quién será el responsable de estos eventos que van a suceder en la tierra. Eso en cuanto a la tribulación. 7 años hemos dicho. Hay otro concepto que se sale a luz dentro de la palabra de Dios, es el día del Señor. El día del Señor es uno de los temas de la profecía que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El día del Señor no es sinónimo de la tribulación, sino el día del Señor va a comenzar cuando la iglesia sea arrebatada y va a terminar luego del milenio con la destrucción de los presentes cielos y de la presente tierra. Un pasaje bíblico que habla acerca del día del Señor lo encontramos en Malaquías capítulo 4, versículo 1, que se lee: miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. El día del Señor, reiterando lo que comprenderá el día del Señor. El día del Señor cubrirá desde el comienzo de la tribulación, el regreso de Cristo a la tierra, hasta la destrucción de los presentes cielos y de la presente tierra. Esto es después del milenio. Los pasajes bíblicos que ustedes pueden leer se encuentran ahí abajo en rojo. Por el tiempo no lo vamos a leer, pero ustedes pueden sacarle captura de pantalla. Antes, suscríbete al canal y activa la campanita para que se te notifique de los próximos videos que iremos subiendo sobre esta serie Escatología. Los eventos del día del Señor. Así para que se entienda un poco mejor, lo hemos intentado sintetizar en una diapositiva solamente porque es largo el asunto. Los eventos del día del Señor. 1. Los juicios de los sellos, Apocalipsis 6. Los juicios de las trompetas, Apocalipsis capítulo 8 al 11. El surgimiento de los testigos de Dios, Apocalipsis 11. El derramamiento de los juicios de las copas, la caída de Babilonia, los eventos de la batalla del Armagedón. También incluirá los eventos profetizados en relación con la segunda venida de Cristo, tales como el regreso del Señor y la destrucción de los cielos actuales y de la tierra, lo cual hemos venido diciendo anteriormente. Aquí solamente ya están con versículos bíblicos que ustedes le pueden leer y dar constancia de que está escrito en la Biblia. El día del Señor. La expresión del día de Cristo aparece en los siguientes pasajes que pueden ver en rojo y lo pueden leer en sus casas. El día de Cristo se relaciona, o sea, que el día de Cristo no es sinónimo de el día del Señor, aunque son términos que parece que fueran lo mismo, pero el día del Señor y el día de Cristo no son lo mismo. ¿Por qué? El día de Cristo se relaciona
enteramente con la recompensa y bendición de los santos en la venida de Cristo, así como el día del Señor corresponde a juicio, es decir, que es diferente. Y vamos ahí en pantalla el tribunal de Cristo, es el día de Cristo, cuando se va a recompensar a cada creyente según lo que haya hecho útil o inútil estando en el cuerpo. Parecería que este evento, al que frecuentemente se refiere como el día de Cristo, debe distinguirse del día del Señor. Y debe distinguirse del día del Señor porque en la escritura se distingue y ahí los versículos bíblicos que ustedes van a poder leer. La palabra día, como se usa en la escritura, no es precisamente una palabra de tiempo, en este caso de 24 horas, sino todo depende de acuerdo al contexto en el cual aparezca ese día. En este caso, es un periodo de tiempo. Eso se utiliza para el día de Cristo y también para el día del Señor. Solamente que no es lo mismo el día del Señor y el día de Cristo. Y ahí pueden ver el día de Cristo y relacionarlo con el tribunal de Cristo en el cual se va a galardonar a los cristianos. A unos tocará más, a unos no tocará menos, a unos tocará más. Eso ya depende de cómo estemos viviendo nuestras vidas aquí en la tierra, mis estimados hermanos. Pero nosotros le servimos no por los galardones, sino por lo que el Cristo hizo por nosotros. Entonces, sobre esa parte también tenemos que reflexionar. El periodo de la tribulación, volviendo nuevamente al periodo de la tribulación, en las escrituras, sucederá como acá aparece el arrebatamiento de la iglesia. Aquí no lo vamos a decir rapto, porque hay mucha polémica en eso de rapto, de que si el Señor va a venir a robar a su iglesia y Jesús no es ningún ladrón. Entonces lo que corresponde bíblicamente es el rapto, es el arrebatamiento, es el arrebatamiento de la iglesia. Aquí vemos Cristo viniendo y las personas, los muertos primeros en Cristo, resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en el aire. Luego, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá? Va a pasar los sellos, luego las trompetas, luego las copas de la ira y posteriormente vendrá el día del Señor. Y vendrá Cristo acá a la tierra. Luego de los 7 años, es tiempo de que nosotros recibamos a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque la palabra de Dios nos dice que hoy es el día de la salvación. Hoy, mientras tengamos vida, hay esperanza para recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y Él nos está hablando a través de su palabra, que dice que Él desea ser el centro de tu corazón y ya no tú mismo. El Señor nos librará de la tribulación. La naturaleza de la tribulación. No hay manera mejor de llegar a un entendimiento del concepto escriturario de la tribulación que dejar que la Biblia hable por sí misma. Es imposible presentar todas las declaraciones de la palabra sobre este asunto. Unas pocas palabras serán suficientes. O no serán suficientes, pero hay algunos versículos bíblicos que sí, lo vas a leer. Deuteronomio capítulo 4 del 30 al 31. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Yahvé tu Dios y oyeres su voz, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Hermanos, hemos llevado los pactos. Las personas que no han visto los videos anteriores, vayan a los primer video, segundo video, tercer video. Vamos a hablar del pacto abrámico. Hemos hablado del pacto abrámico,
pacto davídico y el nuevo pacto. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Yahvé y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Isaías capítulo 2, versículo 19. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Isaías 24:1, Isaías 24:3, Isaías 24:6. Estos son algunos versículos bíblicos que estamos tratando acerca de la naturaleza de la tribulación. Y tú puedes sacarle captura de pantalla y leerlo en tu Biblia. La fuente de la tribulación. Muchos piensan que la fuente de la tribulación va a ser el diablo, va a ser el propio ser humano que está destruyendo la propia tierra, y así muchas veces nos hemos imaginado quizá. Sin embargo, en la escritura abunda aseveraciones de que este periodo no es de ira de los seres humanos ni de ira de Satanás, sino es el tiempo de la ira de Dios. Versículos bíblicos, lean lo que está en rojo. Yo simplemente voy a leer lo que está ahí escrito para ganar tiempo. Jehová vacía la tierra y la desnuda. Isaías 24:1. El Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Isaías 26:21. Vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 1:15. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Yahvé. Sofonías 1:18. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 al 17. Entonces vemos que la fuente de la tribulación es Dios mismo quien intervendrá en la historia de la tierra luego de que la iglesia sea arrebatada. El propósito de la tribulación. El primer gran propósito de la tribulación es el de preparar a la nación de Israel para recibir a su Mesías. La profecía de Jeremías 37, aclara que este tiempo que viene tiene particular referencia a Israel, por cuanto es el tiempo de angustia de Jacob. Y eso es lo que es el tiempo de angustia de Jacob. Eso es textual, que se encuentra en la palabra de Dios. Léase Jeremías capítulo 30, versículo 7. Tanto indica el carácter judío de este periodo. La tribulación es primariamente judía. Este hecho es confirmado por las escrituras del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 4, versículo 30. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ezequiel 20:37. Daniel 12:1. Zacarías 13:8 al 9. Por el discurso de Cristo en el Monte de los Olivos igualmente. Mateo 24:9 al 26. Y por el mismo libro de Apocalipsis 7:4 al 8, Apocalipsis 12:1-2, Apocalipsis 12:17 y otros pasajes más. Entonces el propósito de la tribulación, ahí tenemos que es primariamente la nación de Israel para que doble sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores.
En segundo lugar, el gran propósito de la tribulación es el de derramar juicios sobre las naciones, sobre las personas incrédulas. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, se declara que, dice el Señor, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, a las personas que se queden en la tribulación. El tiempo de la tribulación. Punto número 1. La importancia de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Muchos aspectos importantes podrán asociarse con esta profecía. 1. Establece el método literal de interpretación de la profecía. Por otra parte, demuestra la verdad de la escritura. La profecía sostiene el punto de vista de que la iglesia es un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Esta profecía nos da la cronología divina de las profecías. En las predicciones de las 70 semanas, tenemos la clave cronológica indispensable para todas las profecías del Nuevo Testamento. El gran discurso profético de nuestro Señor, registrado en Marcos y Mateo, fija el tiempo de angustia más grande y final de Israel, definitivamente dentro de los días de la 70ª semana de la profecía de Daniel, es decir, los últimos 7 años de las 70 semanas de Daniel. Ahí tenemos Daniel capítulo 9, versículo 27, Mateo 24, del 15 al 22, Marcos 13, 14 al 20. Factores importantes en la profecía de Daniel. 1. Toda la profecía tiene que ver con el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel. ¿Cuál era la ciudad de Daniel? Jerusalén. Esto es la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. Daniel capítulo 9, versículo 24. Y en Daniel capítulo 9, versículo 25, se habla de dos príncipes diferentes. Se mencionan, no debe confundirse que estos dos príncipes que aparecen en Daniel capítulo 9, versículo 25 sean los mismos. El primero es llamado el Mesías príncipe y el otro no es llamado como el Mesías príncipe. Como punto número 3, se especifica que el periodo de tiempo es exactamente de 70 semanas. Estas 70 semanas son 490 años de profecía. 4. Sobre Daniel capítulo 9, versículo 25. El principio de todo el periodo de las 70 semanas es fijado desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Enseguida vamos a ver cuándo ha sido eso, cuándo se ha iniciado la profecía de las 70 semanas, enseguida. Como punto número 5, el fin de las 7 semanas y las 62 semanas, es decir, sumado estos dos, dan 69 semanas, se caracterizará por la aparición del Mesías príncipe de Israel. Y apareció nuestro Señor Jesucristo, a ese está refiriéndose. Y apareció y también aparecerá en relación con su segunda venida. Punto número 6. Un tiempo más tarde, después de las 72 semanas que siguen a las primeras 7 semanas, esto es, después de 69 semanas, se quitará la vida al Mesías y Jerusalén será otra vez destruida por el pueblo de otro príncipe que aún está por venir. Tenemos ahí cumplimiento profético acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo después de las primeras 69 semanas. E igualmente la destrucción del templo después de las primeras 69 semanas, porque luego se entra de las 69 semanas a un periodo intermedio, es decir, como un break, un pequeño paréntesis. Punto número 7. Después de esto, dos importantes eventos se darán. Llegados a la última semana, a la semana 70, el principio del cual se caracterizará por
establecimiento de un pacto firme o de un tratado de paz entre el príncipe venidero y la nación judía por un periodo de una semana, es decir, de 7 años. Daniel capítulo 9, versículo 27. En Daniel capítulo 9, versículo 27 igualmente se habla que a la mitad de la 70ª semana, es decir, a la mitad de los 7 años, evidentemente se romperá ese tratado de paz. El príncipe venidero, es decir, que no es el príncipe Mesías, sino es el príncipe venidero, repentinamente hará cesar el sacrificio judío y precipitará sobre el pueblo de Israel un periodo de ira y desolación que durará hasta el completo fin de la semana 70. Punto número 9, Daniel capítulo 9, versículo 24. Con la terminación completa de todo el periodo de las 70 semanas, se iniciará un periodo de grandes e incomparables bendiciones para la nación de Israel, porque la nación de Israel será restaurada cuando ellos crean en el Mesías, en el Señor Jesucristo, y así se estará cumpliendo que la higuera florecerá y la higuera será restaurada. Israel creerá en nuestro Señor Jesucristo. Y acá tenemos que hacer notar que la higuera evidentemente es Israel, pero no podemos tomar la higuera, el reverdecimiento de la higuera con el establecimiento del Estado de Israel de 1948 que se dio. Nos lo tenemos que relacionar con eso. ¿Por qué? Porque muchos ya han cometido la equivocación tremenda de decir que cuando la higuera florezca, entonces sabrán que ya las cosas están cerca. Y más abajo dice, y no pasará esta generación. Y cuando dice esta generación, a la generación que vio el reverdecimiento de Israel, constituido en 1948, los que creen eso, suman, porque dice esta generación. Entonces, ¿cuánto es una generación? Entonces se van a un salmo en el Antiguo Testamento y ese salmo dice, la edad del ser humano es de 70 años y en los más robustos 80 años. Y ahí, al decir reverdecimiento, ellos han visto que era la constitución nuevamente del Estado de Israel en 1948 y lo sumaron una generación, porque dice más abajo, y no pasará esta generación. Entonces sumamos a 1948, 70 años, nos dio el 2018 y nos dijeron que el 2018 Cristo iba a venir y no vino, no pasó nada. Y luego, como no pasó nada en el 2018, entonces dijeron, entonces debe ser de 80 años una generación. Entonces esperemos todavía a que Cristo venga en el año 2028. Hermanos, eso es cuando leemos mal la palabra de Dios. La higuera, su reverdecimiento, es cuando va a creer en nuestro Señor Jesucristo. Israel todavía se encuentra en incredulidad. Esos errores tenemos que dejarlos de un lado y ya no seguir divulgando y divulgando eso, porque hacemos quedar mal a la palabra de Dios. Y las personas del mundo ya no quieren creer en la palabra de Dios por estas cosas y por otras más que puedan suceder. Entonces, hermanos, leamos todas las cosas en contexto dentro del panorama profético que el Señor ha trazado en sus planes eternos. El significado del término semanas. Las semanas, hermanos, son años. Y estos años son de 360 días, porque los judíos contaban con el calendario lunar, no el calendario solar que nosotros utilizamos de 365 días, y hay también años bisiestos. No, sino ellos eran 360 días. Entonces, cuando vamos a multiplicar los años, los 490 años, que son las 70 semanas, vamos a multiplicar no por 365 días, sino por 360 días.
El significado del término semanas. Dice ahí, habla de 70 semanas. ¿Cuándo es 70 semanas? Son semanas no de días, sino son semanas de años. Entonces, si son semanas de años, tenemos que multiplicar 70 años por, por 70 semanas. En esta parte, permítame, multiplicar 70 semanas por 7. 70 por 7 nos da 490. Y como son 490, pero no de semanas, sino no son semanas de días, sino de años, son 490 años de profecía bíblica. Ya tenemos 490 años de profecía bíblica. Y las primeras 69 semanas ya se cumplieron. ¿Cuándo se cumplieron? Cuando el Señor Jesucristo entró montado en su pollina de asna. Y la última semana de Daniel son 7 años. Estos 7 años se dividen en 3 años y medio primero y 3 años y medio después, como vemos acá en el gráfico que está detrás mío. Y tenemos pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que van a dar constancia de lo que Daniel dijo en el capítulo 7, versículo 25. Un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esos 3 años y medio. En Apocalipsis 12:6 nos dice como 1260 días. De este modo tenemos el mismo periodo de tiempo declarado varias veces como 3 años y medio o 42 meses también aparece en Apocalipsis. Y estos son 1260 días. Es decir, hay 1260 días en estos 3 años y medio y en estos 3 años y medio, los últimos, también hay 1260 días. Esos pasajes bíblicos que aparecen ahí en pantalla lo pueden leer para ir con más detenimiento en sus casas. El comienzo, ahora la pregunta es, ¿cuándo comenzó la profecía de las 70 semanas? Se comenzó hace mucho tiempo atrás. Vamos a tratar dos personajes, Nehemías y Artajerjes. Sin embargo, ¿qué aconteció antes? Mucho más antes. En el año 586, recuerdan que antes de Cristo, se había destruido la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén para el tiempo de Nehemías estaba destruida. Y dice la profecía en Daniel capítulo 9, versículo 25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Tenía que haber una orden para reconstruir esa Jerusalén que había sido destruida antes de Cristo. ¿Y cuándo habrá sido ese tiempo? ¿Cuándo es la pregunta? Comenzó la profecía de las 70 semanas. El comienzo de las 79 semanas, las primeras 69 semanas. ¿Cuándo? Miren, ahí se encuentra Nehemías detrás de mí. Nehemías era copero y le servía y le llevaba la copa al rey. Cuando acudimos al decreto de Artajerjes, este decreto vamos a encontrar en toda la historia esta parte del copero, Nehemías, todo. Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. Por primera vez se concede a través de Artajerjes el permiso para reedificar la ciudad de Jerusalén. Esto llega a ser entonces el principio del periodo profético designado por Dios en esta profecía. ¿Y cuándo se dio aquella orden? El 4 de marzo del 444 antes de Cristo. ¿Hasta cuándo? Estas primeras 69 semanas. Ya tenemos el inicio.
Y la profecía dice, hasta el Mesías príncipe. Y cuando el Señor fue reconocido como príncipe, cuando entró en el pollino montado, y las multitudes decían, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David. El 29 de marzo del año 33 después de Cristo. Hasta ahí se cumplieron 69 semanas desde la orden de Artajerjes para reconstruir Jerusalén hasta cuando el Señor Jesucristo entró humildemente como Mesías príncipe en un pollino de asna montado. Ahí tenemos ya las 69 semanas que su inicio y cuando terminó las 69 primeras semanas. Después entra un intervalo, un paréntesis. Miren, nuevamente acá, en imágenes, para que nunca nos recordemos, el inicio de la profecía de las 70 semanas se dio con la orden del rey Artajerjes para reconstruir Jerusalén. Miren, aquí están reconstruyendo Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Estas primeras 69 semanas, hasta el Mesías príncipe. Y el Mesías príncipe aquí entró. Ahí se cumplieron 69 semanas. ¿Y cuántos años son esto? Son 483 años exactamente cumplidos, 69 semanas exactamente cumplidos, 483 años exactamente cumplidos desde la salida de la orden para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Si no me equivoco, son 173.880 días exactamente. Ustedes pueden hacer ahorita multiplicar 483, a ver, agarren papel, bolígrafo, 483 o calculadora, ¿no? Es más fácil. 483 por 360 días. Va a salir, y ustedes lo van a constatar, 173.880 días. Esto en este momento estoy recordando en mi mente, pero lo que salga en la calculadora ese tiempo es en días exactamente que se cumplieron hasta ahí las primeras 69 semanas. Y si se cumplieron las primeras 69 semanas, los últimos 7 años también se van a cumplir. Y se cumplieron de manera literal se van a cumplir la última semana, los últimos 7 años que hemos visto de la tribulación. Ese es nuestro Señor que conoce todo. El tiempo no se le escapa a Él de sus manos. Luego tenemos de las 60, aquí terminó las 69 semanas y luego hay un paréntesis. Estamos viviendo ese paréntesis y se va a reanudar la profecía de las 70 semanas. ¿Cuándo? En Daniel 9:27 se dice cuándo se va a reanudar los últimos 7 años. Daniel 9:27, que la 70ª semana comienza con un pacto hecho con muchos. Es el pacto de seguridad, de paz y seguridad en Israel. Por una semana o 7 años. Esta otra semana, siguiendo el método de interpretación establecido para las 69 semanas, demuestra el hecho de que el periodo en cuestión será de 7 años de duración. La cuestión debe enfrentarse, o que debe enfrentarse, es la identidad del que hace o hará el pacto que marcará la iniciación de ese periodo de 7 años. Daniel lo identificó como el sobreentendido en Daniel 9:27, el príncipe que ha de venir. Ese es el anticristo. Entonces, de esta manera estamos hablando de luego de que el Señor Jesús había muerto, luego de que el Señor Jesús había entrado en su pollino. Ahí terminó las primeras 69 semanas. Posteriormente vino la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Luego vino la destrucción de Jerusalén. Y eso ya es parte del paréntesis que hasta el día de hoy lo seguimos viviendo. ¿Cuándo terminará el paréntesis? La iglesia será arrebatada
esta 70ª semana, los últimos 7 años, es un periodo de 7 años que se ubica proféticamente entre la traslación de la iglesia y el retorno de Cristo en gloria. Arrebatada la iglesia, seguramente acá no dice la Biblia inmediatamente, ¿no? Que va a comenzar los 7 últimos años, porque tenemos que entender que millones de personas desaparecerán de la tierra y habrá un caos a nivel mundial, porque aviones piloteados por cristianos desaparecerán y su copiloto igualmente, y naves se estrellarán, los barcos igualmente, las movilidades en las grandes autopistas o en las pequeñas autopistas cristianos desaparecerán y habrá choque de automóviles y una catástrofe sucederá en la tierra por este asunto de la desaparición de millones de personas, y las personas tendrán que tener un periodo de reconstrucción, o en el mundo tendrá que haber un tiempo de reconstrucción que no sabemos cuántos años, pero después va a haber la, el pacto que va a hacer el anticristo con Israel, y a la mitad de la semana va a romper el pacto y después va a tomar el gobierno del mundo a los 3 años y medio, y al final de los 7 años dice que ese anticristo y el falso profeta, juntamente con los ejércitos de la tierra, van a querer guerrear contra aquel que monta el caballo, pero dice en su palabra, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí terminará los 7 años y luego se instaurará el reino milenial aquí en la tierra. Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. El programa de la 70ª semana, es decir, los últimos 7 años, ya lo hemos visto, se encuentra desde Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. Todo eso es el tiempo de la tribulación. Ustedes lo pueden leer en sus casas. Ahí Apocalipsis están los sellos, las trompetas y están las copas de la ira de Dios. El programa de la 70ª semana. A la mitad de la semana, el anticristo, dijimos, hará un pacto de paz y seguridad entre Israel y los palestinos. Habrá un pacto de paz, e igualmente con sus demás rivales o enemigos que tiene Israel. El príncipe es el príncipe romano que se va a levantar, hará esto posible, que haya paz en Israel, mas no será una paz duradera, porque a la mitad de la semana dice que esta paz se romperá, porque esta paz va a ser superficial, porque ellos no tienen al príncipe de paz, llamándose Jerusalén, cuyo significado es ciudad de paz. No tienen paz, irónicamente. La razón estriba en que rechazaron al príncipe de paz, y si rechazaron al príncipe de paz, pues no va a haber paz en ellos. No va a haber una paz duradera. Solamente en Cristo tenemos la paz duradera y eterna en nuestros corazones. A la mitad de la 70ª semana, a la mitad de los 7 años, el príncipe romano cambiará repentinamente su actitud amistosa hacia los judíos y hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque para aquel entonces recordemos que el tercer templo judío será reconstruido, cosa que están esperando todavía los judíos eso. Por eso también quieren paz, porque quieren reconstruir su templo, y va a ser el tercer templo judío y se va a reconstruir y se van a ofrecer nuevamente sacrificios. Y dice que a la mitad de la semana el anticristo va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Tenemos detrás de mí, miren acá, 3 años y medio, a la mitad de la semana acá donde estoy señalando, o entre la E y el F hay una línea, ahí esa es la mitad, ahí el anticristo va a hacer
cesar el sacrificio y la ofrenda. Y los judíos, por esa razón, van a ver que va a ser un impostor, va a ser un impostor y lo van a rechazar. Y el anticristo los va a hacer perseguir y va a comenzar la persecución a nivel mundial de los judíos, porque eso y ahí se cumplirá lo que dice en Mateo, ¿no? El que esté en la azotea, ¿no? Como dicen, donde no descienda, el que está en el campo no vuelva atrás, dice, ¿no? Entonces, huyan, tienen que huir los judíos, porque de ahí va a comenzar la tribulación a toda aquella persona que no quiera adorarle al anticristo. El anticristo romperá el pacto, el tratado de paz y seguridad que habrá logrado. El rompimiento del pacto firme entre judíos y el príncipe romano dará comienzo a un periodo incomparable de desolación para el pueblo judío. Vemos ahí en imágenes rompiendo el tratado, ese tratado de paz y seguridad. El mismo anticristo a la mitad de la semana, el programa de la 70ª semana. El fin de este periodo de 7 años se dará por completo, esta serie de 7 años, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida, aquí a la tierra, cuando vuelva, cuando todo ojo le verá. La profecía de Daniel 9:24 no miente, sino que dice lo siguiente con respecto al santo de los santos, a nuestro Señor Jesucristo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y, y ungir al santo de los santos. Cristo viene y todo ojo le verá y será Rey de reyes y Señor de señores sobre toda la tierra. Será el reinado universal de Yahvé profetizado en Isaías en el Antiguo Testamento. Suscríbete al canal. Gracias por tu atención. Dale like para que esta serie continúe con mucha más fuerza y el algoritmo de YouTube nos siga promocionando. Cristo viene, Maranata, mis estimados hermanos y hermanas.